Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a comenzar la segunda clase de la asignatura Generación APP. En este momento vamos a entrar más de lleno en lo que es la generación tecnológica para poder entenderla, quiénes están dentro de la generación tecnológica y por último qué entendemos por la generación APP. Para poder comprender con claridad a quiénes nos referimos cuando hablamos de generación tecnológica, es necesario también que podamos ver a cómo tradicionalmente han sido definidos los jóvenes y los adolescentes. Porque definitivamente cuando hablamos de nativos digitales, todo el mundo está pensando en niños, pero ya con el transcurrir del tiempo, muchos que están dentro de la etapa de la juventud también pueden ser considerados nativos digitales. Entonces, primero que nada entendamos qué es la adolescencia. Tradicionalmente, la adolescencia ha sido vista desde el punto de vista biológico como aquella que se alcanza o donde se alcanza la etapa final de crecimiento. Es en donde va desde la pubertad hasta la etapa de madurez o reproductiva completa. Su mismo término, su misma raíz de la palabra lo dice, adolece, es el que carece de. En este caso de madurez, de crecimiento, es el que está en ese proceso. Convencionalmente se ha utilizado una franja en edad para definir a los que son adolescentes entre los 12 y 18 años, pero también los jóvenes están incluidos dentro de esa etapa entre los 15 y 29 años. Vamos a aceptar ese grupo o ese conjunto entre 15 y 29 años como aquellos que pueden empezar a ser considerados jóvenes, sin desestimar que legalmente una persona no alcanza la adultez, por lo menos en este país, sino hasta que no cumple los 18 años. En algunos países y según algunas políticas públicas, pueden considerarse los jóvenes hasta los 35 años. Esto es poco frecuente, pero se ve sobre todo en países europeos cuyas políticas públicas quieren abarcar a la mayor cantidad de personas para ofrecerle becas o empleos o convenios de movilidad entre países. Entonces muchas veces llegan a ampliar los rangos para la juventud hasta los 35 años, pero lo común es que se les considere hasta los 25 aproximadamente. Entonces, la adolescencia ha sido como una etapa en donde el joven está tratando de madurar, ese ser humano que está creciendo, que abandonó ya la niñez, que puede ser que deje la malcriadez, ya está en una etapa reproductiva, pero también está en una etapa de crecimiento, tanto a nivel cognitivo, intelectual, como a nivel biológico. Lamentablemente, cuando se habla de adolescencia e incluso de juventud, no todos los autores y no en todos los momentos ha sido vista con buenos ojos. Muchas veces se le ha tipificado como el grupo de personas conflictivas. Es adolescente, es problema, es pubertad, es conflicto, es joven, es desacato, es rebeldía, es confusión. Entonces nosotros vamos a entender un poquito más allá por qué es visto así. Algunos definen la adolescencia como una etapa especialmente dramática y tormentosa, en la que se producen innumerables tensiones con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. No siempre pasó así y ustedes mismos podrán darse cuenta que no todos en su etapa de adolescencia pasaron por procesos como este. Pero tradicionalmente se ha pensado que la mayoría de los adolescentes sufren de inconformidades, de tensiones, de problemas, de rebeldía. La adolescencia pareciera suponer un corte profundo de la infancia, o sea, ya nada de niñeces, ya no puedes darte el lujo de hacer esas cosas porque ahora eres un adolescente, incluso estás adquiriendo, como han dicho algunos autores, características humanas más elevadas, así que tienes que abandonar aquellas cosas que hacías de niño. Existen distintas formas de ver la adolescencia y todas ellas han sido formas desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la cinematografía, las películas han sido usadas para analizar el concepto de adolescencia y juventud, el cual vamos a utilizar a lo largo de lo que queda de asignatura como sinónimos, ¿no? Como que nos estamos refiriendo al mismo grupo de personas. Una de las películas más famosas para algunos de la generación X, incluso de los baby boomers,
fue la película de Tarzán, que después también fue conocida por generaciones Y las actuales a través de caricaturas o cine animado. Según el modelo de Tarzán, el adolescente sería el salvaje, que necesariamente tiene que ser civilizado, o sea, tiene que adquirir potenciales de la especie humana, los tiene allí, no se han desarrollado y necesita ser trasladado a lo que vendría a ser la ciudad para que se civilice. O sea, no puede seguir viviendo en su selva infantil, sino que debe ser integrado a la sociedad, debe ser vestido ahora como adulto, debe adquirir responsabilidades de adulto, incluso tiene que ahora trabajar, tiene que insertarse a la etapa, a la vida familiar, a la profesional, incluso al servicio militar, por ejemplo, en algunas etapas cuando ya cumple cierta edad, entonces tiene que cumplir con otros requisitos o rituales para que de alguna forma se erradique por completo la característica adolescente y pase a ser un adulto. Ese es el síndrome de Tarzán. También existe en la cinematografía el síndrome de Peter Pan, con características similares, o sea, data de mucho tiempo y es conocido por todos. En este caso, Peter Pan no es el incivilizado, Peter Pan es aquel que se niega a crecer, aquel que está en desacuerdo con involucrarse en todas esas cosas que tienen que ver con la adultez, aquel que quiere vivir la vida a su manera, el que se quiere revelar a los adultos y que se siente mucho mejor pareciendo joven, mostrándose joven, se enorgullece de estar en esa etapa y quiere vivirla por completo. Por lo tanto, su lema va a ser nunca crecer y siempre revelarse a las autoridades. Estas dos metáforas o formas de ver la adolescencia son de alguna forma negativas, son visiones opuestas a lo que sería algo bueno. Por lo tanto, ha quedado en el inconsciente de muchos de nosotros que el adolescente o el joven es problemático. Cuando entramos a la generación tecnológica o a caracterizar a la generación tecnológica, venimos con la misma concepción. Tiene tecnología, pero es un problema. Ahora el joven que está usando la tecnología es un problema. Y es un problema por algunas razones que vamos a ver. Así es vista por algunos autores, o sea, o incluso por los mismos padres, por los consejeros, por los profesores. La generación tecnológica son adolescentes nacidos bajo el influjo tecnológico capaces de utilizar mejor el internet que los adultos. Y vamos a ver cómo la literatura ha empezado a describir un conjunto de jóvenes dentro de la generación tecnológica, pero con la diversificación que existe ha tenido que llevar a la generación tanto digital como una generación hiperdigital. Con la generación tecnológica, algunos piensan entonces que los jóvenes solamente están interesados en hablar por teléfono, no les interesa pasar tiempo con sus padres, están mucho más tiempo en el computador que con sus amigos, nunca estudian porque siempre están chateando con muchas personas al mismo tiempo, gente que nunca han visto, gente que no es de su país. No les interesa hablar en la mesa porque están conectados a su tecnología, les pasan más tiempo jugando videojuegos que haciendo deportes reales, deportes físicos. El concepto que se ha traído de la juventud y la adolescencia que vimos en las metáforas de Tarzán y de Peter Pan, un concepto negativo, también se trasladó a la juventud digital. Y comenzó a etiquetarse a ese joven como un inmaduro, una persona que hay que sacar de estos aparatos para que madure, para que crezca, para que se responsabilice, para que socialice, para que mejore. Sin embargo, para algunos no tiene por qué ser la juventud digital un obstáculo para que la raza humana siga adelante. Al contrario, para muchos la juventud digital tiene una potencialidad de crecimiento mayor a la que tuvimos otros que no nacimos rodeados de la tecnología. Incluso tratan de usar como ejemplo, por ejemplo, las distintas formas de filantropía. Ahora son jóvenes que aún sin conocerse o cada uno desde su casa se pone de acuerdo utilizando la tecnología para llevarle comida a otras personas. Les voy a recomendar el Twitter de @unosvenezolanos porque son jóvenes que desde hace ya unos meses han venido haciendo labor filantrópica de alimentar a personas que están en situación de calle. Y
se han dado a conocer a través de las redes sociales. Personas que con un hashtag, con montar una etiqueta, hacen una denuncia formal y logran alcanzar cosas que muchos de nosotros, utilizando los medios naturales, acercándonos tal vez a una alcaldía o hablando con una persona, no hubiésemos logrado. Entonces, hay una visión para la juventud digital que no necesariamente es la negativa. Entonces, aquí me voy a detener para que recapitulemos dos cosas. Uno, hay una visión negativa, fracasada de lo que es el joven y el adolescente, el cual en esta asignatura, para lo que nosotros vamos a ver, estamos viendo como sinónimos, ¿no? Esos jóvenes, esos adolescentes que están creciendo en la tecnología. Y hay una propuesta que es que puede que el joven esté impregnado de aspectos negativos a través de la tecnología, pero puede darse la idea de que no. Y nos corresponde a nosotros identificar en qué casos sí y en cuáles casos no. Continuando con la asignatura, vemos, como dije antes, que el influjo de tantas tecnologías y el impacto que ha tenido en la juventud nos hace ver que hay una generación que fue o que ha sido netamente digital, pero que hay otra que se está moviendo hacia lo hiperdigital. Esta generación digital pues es la que usó de primero el internet. Quiero que sepan o que recuerden, porque tal vez ya lo saben, que el internet en sus inicios no tenía como objetivo las comunicaciones ni las redes sociales. Aparte de salir de la industria militar, cuando se empezó a pensar el internet en cada uno de los hogares, se pensó con la idea de que fuera un recurso para vender, para llegar a las masas, no necesariamente para que la gente estuviese comunicada. Entonces esta generación vio la emergencia, vio surgir lo que fue el teléfono móvil, los mensajes de texto, y comienza a aparecer la brecha digital, comienza a aparecer una brecha generacional entre los que no nacimos usando tecnología y los que sí. Aparte de eso, comenzamos a ver entonces un grupo que es identificado como los millennials. Para algunos, ojo, una visión negativa, los millennials pues entonces son aquellos que tampoco tienen deseo de hablar con nadie ni de conocer a nadie, pero hay una visión que dice que en realidad tienen mayor empatía con los entornos digitales, pero no por eso tienen incapacidad para comunicarse. Ellos pueden hacer varias tareas a la vez, pero hay un aspecto que los caracteriza, que puede ser bueno y que en algunos casos puede ser negativo, y es que son amantes de lo inmediato. Es esta generación que no se espera una semana para poder ver el capítulo de la serie que más le gusta. Va a una página web donde puede hacerlo, la descarga todos los capítulos de una temporada, sean los que sean 13, 15, 16, y se ve en un fin de semana o en una noche todos los capítulos que corresponden a esa temporada. Para ellos es impensable tener que esperar una semana más, ¿no? Lo que ha sido el auge de GOT es prueba de eso. Lo que fue 13 razones por qué también lo fue. O sea, cómo una persona puede verse una temporada completa de algo que le gusta, porque le gusta lo inmediato, no puede esperar para después. Es ese que no puede esperar a que le respondan, porque para eso tiene el visto. Ya me leyeron el mensaje, tienes que responder pronto, ¿no? Además de eso, aprende pues mucho con las habilidades visuales más que otros rasgos. O sea que aquí va a premiar más las imágenes que el audio y el texto. Y ya lo vamos a ver con otra de las características. También en esta generación digital están los nativos digitales, que ahí pueden entrar todos. Ojo, todas estas que estoy diciendo es porque los autores utilizan distintas y estamos tratando de identificar a todos dentro de estas características. Ya lo dije en la clase anterior, pues nacieron agarrados de la tecnología, están acostumbrados a recibir información deprisa, a hacer distintas tareas a la vez. Otra vez también prefieren interpretar gráficos e imágenes antes que el texto. Trabajan mejor interconectados, o sea, no se imaginan qué hacer si no hay internet. Progresan con premios. El trabajo se lo toman mucho a juego. Por supuesto, la visión, como lo muestra esta figura, es: ellos nacieron con la tecnología y para ellos todo va dentro de todas las palabras, los sinónimos, las similitudes y las referencias están en función del uso de la tecnología. Igual la imagen de este niño al que pues le pareció que el primer día en el preescolar
pues estaba incompleto, pues no tenían acceso al internet. Siguiendo con esto, está la generación hiperdigital. Esta no es que anula a la generación digital, sino que es una especie de evolución de la misma generación digital. Aquí se consolida la web 2.0. Ya no es esa web que me daba información, sea cual fuera la información, yo la recibía como un consumidor y tal vez la retransmitía, pero no podía hacer nada con ella. Es la web 2.0, me da información y yo también le doy. Yo contesto un blog, yo puedo hacer comentarios, yo puedo hacer un reenviar, yo puedo hacer una cadena, yo puedo hacer un hashtag, yo puedo hacer tendencia, porque no es solamente el que está enviando mi información a mí, sino que yo también produzco información. Sigue existiendo la multipantalla, la multitarea, estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero no solamente soy un consumidor, se llama un prosumidor. Yo también produzco contenidos que otros también van a consumir, ¿sí? Hemos visto una proliferación de youtubers, de cantantes, de las empresas grandes buscando que los creativos que están en sus casas hagan las mejores campañas publicitarias. Entonces ya no es nada más la persona que está recibiendo, es que ella también está ofreciendo. Esta generación hiperdigital pues también tiene muchas acepciones. Una de ellas es la generación .com, está todo el tiempo conectada a través de las redes, interactúan mejor con las personas a través del espacio virtual, incluso con las familiares que son cercanas. Tienden a sentirse incómodos cuando la conversación tiene que ser cara a cara, y yo creo que lo hemos visto muchas veces. Muchas personas con las que nos comunicamos nos llevamos mejor si le escribimos un mensaje privado por Facebook, pero cuando están frente a nosotros nos cuesta mantener una comunicación clara. La generación arroba, esta generación, a mí me encanta esta descripción de esta generación porque es aquella que se comunica, interactúa a través del correo, ¿no? Cuando el correo tuvo un auge, y que va a pasar, va a evolucionar en la generación que vamos a ver después. O sea, deja de ser el correo su principal fuente de comunicación y va a pasar a ser el hashtag, por ejemplo. ¿De dónde viene? Pues del Twitter. Tiene toda una historia detrás de él que me encantaría que pudieran leerlo cuando tengan un tiempo. Y es la generación que hace cambios inmediatos. Es la generación que puede hacer tendencia, por supuesto en un país normal en donde no se utilicen robots para hacer tendencias, donde puede hacer tendencia de algo. Yo estoy viendo un premio y quiero hacer un comentario. Si no me apego al hashtag que está haciendo tendencia, cualquier cosa que yo diga va a quedar fuera de la cobertura de la mayoría del grupo. O si yo quiero ver qué está diciendo la gente sobre un tema, yo busco el hashtag, lo sigo, lo ubico y me va a mostrar todo lo que cualquier persona a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo ha dicho sobre el tema, sobre la figura, la persona, sobre el caso. Así que también le sigue la generación Einstein. Esto está más relacionada con la parte académica y es clave, porque en una época actual en donde hay tanta proliferación de información, es clave el estudiante que aprenda a manejar qué información va a poder usar y qué información va a desechar, porque no le va a alcanzar la vida a ninguno de nosotros para procesar toda la información que hay disponible en la web. Entonces, una de las características de esta generación es el fin de los monopolios del conocimiento. Ya no es mi papá el que lo sabe, no es el libro que está en la biblioteca, no es el CD que se compra en cierta editorial para buscar información allí sobre las playas de Venezuela o sobre los estados del país, sino que yo puedo ir a internet y buscar, y cualquier persona que haya querido escribir sobre el tema me puede informar. Ya no es la Real Academia Española la que me dice cómo se escribe una palabra. Puedo buscar cualquier diccionario que esté en línea que me lo diga. También está la modificación del papel de la computadora. Ya la computadora en un principio era mi hijo necesita hacer tareas, debo comprar la computadora. Pero ahora es mi hijo necesitamos comunicarnos. Ya no es solamente para hacer actividades académicas, es también para socializar y para jugar. El modo diverso de adquirir la información ya no es que solamente la información va a venir en un libro, como dije antes. Ahora la información puede venir a través de un video que me explique lo que tengo que hacer, sobre unas diapositivas, sobre algo, un tutorial que alguien montó, o sobre unas imágenes que me hacen ver lo que yo estoy buscando. Los jóvenes adquieren así un poder único
tiene que ver con el mismo tema de la generación hashtag. Estos jóvenes pueden castigar a las empresas, a personalidades, a, a cualquier marca cuando no están de acuerdo con algo, hacer tendencia a algo que ellos piensen y hacer que incluso muchas personas cambien. Y un ejemplo clave de esto, recientemente uno de los grupos de Fórmula SAE que necesitaba viajar a Estados Unidos representando a la universidad con un prototipo, no tenían los pasaportes. Los estudiantes comenzaron a hacerle hashtags y a mandarle Twitter al director del SAIME, y él un domingo en la tarde decidió contestarles y decirles que el lunes tendrían los pasaportes listos. Esto hace cambios. No es que la comunicación ya es unidireccional y me quedo sentado esperando. Yo puedo hacer cambios porque destruye incluso una imagen o la construye también. La E-Generation, que también tiene que ver con la generación Z, bueno, tiene que ver con menores de 18 años, son muy jóvenes, también tienen acceso a la tecnología, pero están claros en algo. Así como les interesa el McDonald's o Disney, también el Nintendo Wii es importante para ellos. Todas las marcas son importantes y en una economía normal intentan adquirir todas estas marcas conforme van cambiando o van pasando a la obsolescencia, ¿no? Las van dejando para adquirir una nueva. Una de las características que tiene una generación y otra, la Z y la Y, ¿no? Porque son muy parecidas, es que, por ejemplo, el uso de los mensajes, en este caso de WhatsApp, entre jóvenes de 3 y 17 años, en Estados Unidos, en el 2011 fue 3.364 mensajes en promedio al mes durante los 3 primeros meses. Más del doble, que fueron 1.640, que usaron los usuarios de generación Y, que son más adultos, son mayores que ellos, ¿no? Siguen siendo jóvenes, pero no son menores de edad. Entonces eso nos diferencia, nos dice también el uso que le van dando a la tecnología. Por eso va cambiando. Y por último, entre todo lo que tiene que ver con las generaciones, está la generación APP, que es la que más nos interesa, pero era importante hablar de las demás porque ella forma parte de este grupo de generaciones hiperdigitales. La generación APP es un término utilizado por unos autores estadounidenses en el 2010, y ellos comienzan a decirnos que las personas tienden a ver la vida como si fuera una aplicación en general. ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un programa informático y generalmente está diseñado para usarse en dispositivos móviles, en tablets, y permite al usuario llevar a cabo una o varias operaciones. Son tan vitales que con la generación APP con el APP nos quitamos el problema de usar el dominio www. Para conseguir la página de un banco o la página de Facebook. No tenemos que loguearnos cada vez que apagamos reiniciamos el equipo. Está allí. Solamente con tocarle suavemente podemos ingresar, actualizar nuestro perfil. No tienes que colocar la clave cada vez que lo hace. Incluso sin haber internet puede revisar sus últimas actualizaciones, distinto a lo que sería con el internet en una computadora tradicional. Así que de alguna forma vinieron las apps para facilitar la vida. Pero para aquellos jóvenes y adolescentes que nacieron en esta generación, que crecieron con esta tecnología, para los autores piensan que es difícil entender que ellos vean el mundo distinto a una aplicación general. Así que por lo tanto tienden a esperar que las cosas funcionen tal cual como funcionan en las app. Critican por supuesto todo aquello que no funcione similar a una aplicación. Para los autores del material que nosotros vamos a estar trabajando, las apps pueden ser capacitadoras o pueden ser dependientes, y esto es clave para nosotros comprender la asignatura. Las apps que son capacitadoras son aquellas que nos retan a ir más allá de nuestros límites. Son aquellas con las que se puede interactuar, que pueden ir creciendo, actualizándose y mejorándose a medida que el usuario va haciendo que éstas mejoren y crezcan. En cambio, las que son dependientes nos limitan, nos castran, nos llevan hasta un punto y de allí no pasan. Por supuesto tiene que ver mucho con la persona que lo diseña y con la persona que lo cree, pero también con el usuario. Dentro de la generación APP nosotros vamos a enfocarnos en 3 procesos, y esos 3 procesos son los que van a ser evaluados semana a semana de forma independiente. El primero es la formación de la identidad, el segundo es la filosofía que se tiene ante la intimidad, y el tercero y último es el interés por la imaginación.
La formación de la identidad, para resumirlo de alguna manera, en la generación APP es una disyuntiva, es pensar que hay aplicaciones que nos ayudan a construir la identidad, a construir una identidad profunda, a construir una identidad fuerte, o que hay aplicaciones que por el contrario castran nuestra identidad, nos obligan a ser como la aplicación pide que sea, nos obligan a decir que estamos pensando y nos dan 4 opciones para decir si nos gusta, si nos entristece, si nos hace feliz o si nos divierte. Son esas aplicaciones que pudieran ser de alguna forma ayudarnos a sobrepasar nuestros propios límites, o son aquellas que nos obligan a construir una imagen prefabricada que nada tiene que ver con lo que nosotros realmente somos. Esa es la pregunta que nosotros vamos a tener que respondernos. ¿Será que las aplicaciones o la forma en la que estamos llevando la era digital o hiperdigital nos está obligando o está obligando a los adolescentes y jóvenes a tener una identidad prefabricada, o están construyendo una identidad propia, definida, fuerte? Eso es lo que vamos a ver. También está la filosofía ante la intimidad. ¿Cómo piensan, cómo ve la generación APP lo que es íntimo? ¿Cómo determinamos aquello que es público y cómo lo diferenciamos de aquello que debe ser privado? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo no compartir? ¿Con quién lo puedo compartir? ¿En qué momento estoy en un riesgo y en qué otro simplemente estoy asumiendo las consecuencias de lo que yo decido hacer con lo que es mío o lo que es propio? ¿Sí? Y también por último está el interés por la imaginación. Cómo los jóvenes emplean todas esas capacidades cognitivas, sociales y emocionales para enriquecer su producción, para no pensar de un modo convencional. Hemos dicho que en la actualidad hay un auge de personas creativas, pero ¿realmente son creativas o es que las aplicaciones ya nos dicen los fondos, los marcos que podemos usar, cómo podemos manejar la foto, cambiarla, qué filtros se pueden usar y cuáles no? Son las aplicaciones las que dicen qué palabras puedes usar en una canción, si quieres hablar de tristeza, si quieres hablar de amor, si quieres hablar de soledad. O realmente las aplicaciones lo que están haciendo es favorecer que se abra un mundo desconocido de la imaginación del ser humano que no existía antes. Esas son las preguntas que corresponde en esta asignatura responder. Generación APP, entonces, ¿son dependientes o son capacitadoras en estos 3 aspectos? En la formación de la identidad, en la filosofía ante la intimidad y en lo que es la imaginación o creatividad. Sería interesante, ahora que está finalizando esta segunda clase, que podamos hacer un repaso de la primera clase y de lo que vimos hoy y prepararnos para la evaluación que viene. Tener en cuenta cuáles son las características de algunas generaciones, como la generación Y o la generación X o la generación Baby Boomer. Ver cómo es que ha sido vista la adolescencia a través de los primeros tiempos, o sea, cuál ha sido el carácter que se le ha dado a la adolescencia, el concepto que se le ha dado, a qué hace referencia una generación APP, cómo podemos identificar lo que es todo lo que es la metáfora de Peter Pan, la metáfora de Tarzán, toda esta información que hemos estado viendo durante las clases. Y por supuesto, entender que en completo el uso que nosotros podamos darle por completo a todo lo que es esta información nos va a ayudar y nos va a preparar para comprender lo que más adelante vamos a estar analizando. Esto fue todo por esta clase y bueno, espero que podamos vernos pronto. Saludos.